pidamos explicaciones sobre esto que está sucediendo. Resulta que el viernes de la semana pasada, por la mañana, en la Embajada de Estados Unidos, se realizó una reunión muy peculiar, auspiciada por el embajador de Estados Unidos en México, el señor Landau, que es pues el nuevo embajador de Estados Unidos en México, un hombre que se ha dedicado a mencionar mucho las maravillas folclóricas, artesanales, gastronómicas de nuestro país. El embajador buena onda, que viene y nos dice, oh, qué padres son los tacos y qué ricos son, habla un perfecto español, es un hombre que llega a México, pues entre otras cosas para dar esa apariencia del vecino, pues muy buena onda, auténtico, amable, simpático, que se interesa por nuestros detalles. Pero esta reunión del viernes fue una reunión en la que estuvieron representantes de cuando menos 6 países diplomáticos que se reunieron para preguntarse qué hacer respecto a la política que practica el presidente López Obrador en el terreno energético específicamente. Se reunieron para preguntarse qué deben hacer, cómo deben plantearle las cosas al presidente de México, porque están muy preocupados, porque hay una serie de contratos por miles de millones de dólares firmados por empresas de estos países de la Unión Europea y Estados Unidos, y les preocupa que el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido la postura de que esos convenios firmados durante la administración de Enrique Peña Nieto son lesivos para el interés nacional y que tienen cláusulas y tienen señalamientos que dañan al interés económico, político y soberano de nuestra nación. Hasta donde plantea la nota que dio a conocer la agencia Reuters, que es una agencia absolutamente ajena a cualquier pretensión conspiranoide de que digan que son publicidad o propaganda de órganos contrarios al gobierno de Estados Unidos o al sentido empresarial globalizado. No, es la agencia Reuters la que dio a conocer esta información. Información preocupante porque implica que los poderes de estas naciones están preguntándose qué hacer para impedir que López Obrador vaya a frenar, a condicionar, a modular esos contratos por miles de millones de dólares. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la información de la agencia Reuters por parte ni de la Embajada de Estados Unidos ni del resto de las representaciones diplomáticas que fueron mencionadas en esta nota informativa. Sería terrible que estuviésemos en presencia de reuniones que nos hacen evocar lo que pasó en la historia de México, pues ni más ni menos que en 1913, durante la Decena Trágica, cuando sucedió lo que se llamó el Pacto de la Ciudadela o Pacto de la Embajada, dado que el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, fue el convocante, el auspiciador y presumiblemente el promotor del acuerdo que implicó la destitución del presidente legítimo, del presidente electo democráticamente, Francisco I. Madero, y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados por fuerzas militares en aquella asonada, en aquel golpe que encabezó el entonces general Victoriano Huerta. Eso nos muestra la historia, cómo en la Embajada de Estados Unidos se firmó el pacto mediante el cual se desconocía al gobierno de Madero, se asumía como presidente provisional a Victoriano Huerta y se hacían acuerdos para que Félix Díaz, pariente, sobrino del propio Porfirio Díaz, asumiera la posibilidad de ser candidato presidencial más adelante. No es una preocupación menor y ojalá los órganos informativos de la Embajada de Estados Unidos, de las demás embajadas mencionadas en esta nota de Reuters, tengan la precisión de informar qué es lo que están haciendo, por qué se están reuniendo, qué es lo que pretenden con estas actividades. Bueno, por otra parte le menciono hoy una nota que me parece muy peculiar.
El señor Ancira, que usted recordará es el principal accionista de Altos Hornos de México, ha rendido declaración hoy en España en el proceso que se le sigue, detenido en el contexto de esa venta tramposa de una planta industrial en manejo con Emilio Lozoya para causarle al país un daño enorme en términos económicos. Bueno, pues el señor Ancira dice en España que en realidad él es víctima de una especie de complot que se está dando contra el exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Dice que él es un daño colateral y que además México está no exactamente gobernado, sino dirigido, o que quien ocupa la presidencia de la República pues tiene trastornos mentales, es alguien parecido, dice él, a Hitler, a Adolfo Hitler. Señalamientos en contra de López Obrador, de una persona que está acusada de maniobras que él dice que son legales, porque se hicieron conforme a las posibilidades que en su momento les daba ese tipo de legalidad imperante, pero que sin lugar a dudas eran tranzas, corrupción, robo, saqueo del dinero público. El dinero que no se invierte en las calles, en las clínicas, en la educación, en el cuidado de nuestra población, es porque mucho de ese dinero se fue a los bolsillos de estos personajes que ahora lanzan acusaciones sonoras y fuertes, en este caso desde España. Por otra parte, y me parece que debemos reflexionar sobre estos temas, hoy el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer que en estas 2 semanas inmediatas van a cerrar las escuelas, las grandes superficies y los lugares donde se puedan reunir grupos de personas, y que se va a desplegar a la Guardia Nacional para ayudar en tareas de contener, de limpiar y de dar tratamiento al tema del coronavirus. El gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, dijo que se ha delimitado un área de contención de 1,5 kilómetros en el norte del municipio de New Rochelle, en el condado neoyorquino de Westchester, donde se encuentra el mayor foco de infección del país del coronavirus. Ha dicho el gobernador del estado de Nueva York, es una acción dramática, pero es el mayor foco del país y es una cuestión de vida o muerte. La medida va a entrar en vigor el próximo 12 de marzo y finalizará el 25 de este mes. Debemos leer con cuidado lo que está sucediendo en buena parte del mundo, las medidas restrictivas, la contención, las medidas drásticas para ir cuidando lo que no respeta fronteras, que es este coronavirus. Bien, muchas gracias por atender este resumen y este editorial, este inicio del programa de 1 a 3 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y volvemos con mucha información.